Entonces, ¿cuál es el tratamiento del enterocolitis necrotizante? Entonces varía según el estadio. Ustedes manejan de acuerdo al estadio. La clasificación de Bell es importante. Si tienen un paciente con un, una enterocolitis necrotizante grado 1, 1A, 1A o 1B, la conducta es casi expectante. Lo que hacen es mantener al paciente en NPO, dejan en NPO al paciente durante 3 o 4 días, ¿no? Pueden iniciar tratamiento o nutrición por vía parenteral, pueden iniciar cobertura antibiótica y observar al paciente. Si el paciente después de los 3 días empieza a tener mejoría clínica con función gastrointestinal adecuada, que significa que hay deposiciones, ya no hay distensión abdominal, no hay residuo gástrico, ustedes pueden reiniciar la nutrición enteral. Pero si tienen un paciente con enterocolitis necrotizante grado 2 donde ya han evidenciado neumatosis, entonces la conducta es dejar en NPO entre 7 y 10 días. Iniciar cobertura antibiótica no solo para gérmenes comunes, también inician cobertura antibiótica para gérmenes anaerobios. En este caso pueden usar metronidazol o clindamicina. ¿Ya? Entonces la restricción de la vía oral de aproximadamente 10 a 14 días cuando ustedes hacen diagnóstico de enterocolitis necrotizante, descompresión gástrica con una sonda, utilizan líquidos endovenosos, pueden usar cristaloides o coloides si hay la necesidad de mejorar la volemia del paciente, y es importante el aporte calórico, ¿no? Con nutrición parenteral, con 120 a 125 kilocalorías por kilo día. Usan cobertura antibiótica, como he mencionado, para gérmenes comunes, y pueden utilizar también clindamicina para anaerobios o metronidazol. Y si hay la necesidad, pueden ustedes utilizar hemoderivados. Terapia coadyuvante incluye soporte cardiorrespiratorio si hay la necesidad, si el paciente tiene deterioro respiratorio o cardiorrespiratorio, ¿no? En el estadio 2 de Bell el tratamiento médico debe prolongarse entre 7 a 14 días o 10 días, algunas escuelas recomiendan. Y en el estadio 3 ya requiere soporte cardiorrespiratorio porque el paciente se deteriora rápidamente y el deterioro es bastante severo. Entonces va a necesitar no solo apoyo ventilatorio, probablemente necesite apoyo inotrópico para mejorar, ¿no?, la parte del medio interno. ¿Y la indicación quirúrgica en qué pacientes está dado? Cuando hay perforación intestinal. ¿Ya? Entonces, paciente con neumoperitoneo, que es indicativo de perforación intestinal, paciente con deterioro clínico, ¿no? Pacientes que a pesar de darle, ¿no?, toda la opción terapéutica, continúa con deterioro clínico, persiste con distrés respiratorio, hay compromiso hematológico, hay una manifestación de eritema a nivel de pared intestinal que puede ser indicación de perforación. Ustedes deben actuar o manejar quirúrgicamente. Y los dos procedimientos quirúrgicos son la laparotomía exploratoria y el drenaje peritoneal simple. Ahí esa es la controversia, o sea, muchos cirujanos prefieren usar el drenaje y otros hacen una laparotomía exploratoria. La prevención, alimentación enteral con lactancia materna es importante, ¿ya? Entonces en prematuro es importante la lactancia inicial, la nutrición enteral con lactancia materna exclusiva. Podemos usar prebióticos y probióticos, ahora se está usando. En realidad nosotros no usamos, no se está usando, y creo que en Europa o Estados Unidos recién están empezando, aunque todas las charlas y las exposiciones que vienen a dar ya hacen estudios sobre el uso de los prebióticos y los probióticos para disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante, pero aún no se utiliza. No, los corticoides prenatales, disminuyendo la membrana hialina y disminuyendo el ductus arterioso, pueden ustedes disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante, y también el uso de inmunoglobulinas. ¿Preguntas? No, no. La leche maternizada, ¿ya? Que vamos a diferenciar. La leche materna a las fórmulas es totalmente diferente. Entonces, la leche materna disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. Eso se ha estudiado bastante y se sigue estudiando. Entonces, es un factor protector para el enterocolitis necrotizante. Pero las fórmulas que nosotros usamos tienen muchas de ellas una osmolaridad un poco incrementada, y sí es un riesgo y es un factor
para la enterocolitis necrotizante. Un factor más, pero no la leche materna. ¿Preguntas? Ya. Lactante de 3 meses de vida que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores de tipo cólico y algunos vómitos. Tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue prematuro, pesó 900 gramos al nacimiento, tuvo dificultad respiratoria importante, que precisó ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Analizamos la pregunta? ¿O ya tienen la respuesta? ¿Quieren analizar la pregunta? ¿Sí? Lactante de 3 meses de vida, ¿no? Que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores tipo cólico y algunos vómitos, y con tendencia al estreñimiento. Entonces es evidente que tiene un estreñimiento orgánico. El estreñimiento se clasifica en funcional y orgánico. Funcional es lo que todo el mundo conoce y lo que todo el mundo de repente ha tenido, con muchos de nosotros en algún momento hemos tenido. Y orgánico cuando hay un compromiso y anatómico, metabólico como causa del estreñimiento. Y tiene distensión abdominal. Todo paciente con distensión abdominal y con vómitos, ¿en qué van a pensar? En obstrucción intestinal. Siempre. No importa el grupo etario, ¿ya? Que puede ser en etapa neonatal, puede ser en etapa de lactante, puede ser en etapa preescolar, escolar. Toda distensión abdominal con vómitos o residuo, entonces sospechen en sufoclusión o obstrucción intestinal, ¿no? Entonces acá tienen un paciente con obstrucción intestinal, ¿no? Que tiene manifestaciones con manifestación de vómitos y dolores tipo cólico, ¿no? Y como antecedentes, que es un prematuro de 900 gramos, ¿no? Y tuvo la necesidad de asistencia ventilatoria. Entonces, ¿qué hemos mencionado? Paciente con asistencia ventilatoria, probablemente membrana hialina, probablemente con ductus arterioso. Entonces, neonato de 900 gramos con asistencia ventilatoria, con membrana hialina, ductus arterioso, tiene riesgo de enterocolitis necrotizante. Y esa enterocolitis necrotizante puede producir estenosis de colon. ¿Sí? Recuerden, como un paréntesis, primera causa de dolor abdominal en niño, estreñimiento. ¿Ya? Entonces, sea tipo orgánico o funcional, pero es una de las primeras causas en un niño, o un preescolar o un escolar. Entonces, la respuesta es A. ¿Por qué no podría ser megacolon congénito, válvula intestinal intermitente, enteritis crónica por rotavirus, adenitis mesentérica secundaria a neumopatía crónica? ¿Por qué no podría ser válvula intestinal? El válvula es tiene una manifestación precoz, ¿ya? Entonces, generalmente al nacimiento puede presentarse en grupos etarios mucho más grandes, pero también tiene una manifestación precoz, que es con sangrado, ¿ya? El enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso. Se produce por sobreinfección intestinal por Streptococcus pneumoniae. En estudios experimentales puede ser prevenida por alimentación neonatal con leche materna. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Es la patología gastrointestinal menos frecuente en el recién nacido de bajo peso? No. ¿Se produce por sobreinfección intestinal por estreptococo? No. ¿Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido? Hay trombocitopenia, ¿no? ¿Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico? No. Hay ascitis, pero no derrame pleural ni pericárdico, ¿no? La respuesta es la C.
La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave de recién nacido de bajo peso. Se produce sobre las... ¿Es la misma? ¿Ah, sí? Ah, ya. No pasé. Perdón. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presenta uno de los siguientes signos: heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, distensión abdominal, neumoperitoneo, shock hipovolémico. ¿Respuesta? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, la indicación quirúrgica de NEC es perforación intestinal. Un recién nacido de 1600 gramos con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. Diagnóstico: invaginación intestinal, vólvulo, megacolon aganglionar, enterocolitis, úlcera del divertículo de Meckel. Recién nacido de 1600 con asfixia y repetidos episodios de apnea. Presenta vómitos, distensión abdominal y deposiciones con sangre. Ojo. ¿Podrá ser invaginación intestinal? La invaginación intestinal presente viene con episodios o con deposiciones con sangre. Sí. El vólvulo. Sí. Megacolon aganglionar. ¿Qué es el megacolon aganglionar? ¿Qué otro nombre tiene? La enfermedad de Hirschsprung. ¿Hay sangrado? ¿Es propio de recién nacido prematuro? ¿También puede presentarse en el prematuro? ¿La úlcera de divertículo de Meckel viene con sangrado? Sí. Todos vienen con sangrado. ¿Por qué no podría ser invaginación intestinal? ¿Cuál es el otro nombre de la invaginación intestinal? La intuscepción. ¿Y por qué no podría ser? ¿Alguna vez han visto invaginación o intuscepción en un neonato? No. ¿Ya? Entonces la invaginación intestinal o la intuscepción es propio del lactante, ¿ya? No del neonato. En el neonato no van a encontrar invaginación intestinal, ¿ya? El vólvulo sí. El vólvulo puede tener manifestación precoz a las 26, 24, 48 horas con deposiciones sanguinolentas, distensión abdominal y vómitos, ¿ya? Megacolon aganglionar, el Hirschsprung. El Hirschsprung no se presenta con deposiciones con sangre. Lo que se manifiesta en el Hirschsprung es la falta de las deposiciones, y en la estimulación hay una deposición explosiva, ¿no? Que eso lo vamos a ver en las clases de pediatría. La enterocolitis necrotizante, hemos mencionado que la manifestación es variable, ¿no? Puede haber distensión abdominal, puede haber heces ocultas en heces con manifestación de TB no positivo, o puede venirse con hematoquesia. La hematoquesia es la presencia de sangre, ¿no? Divertículo de Meckel tampoco, ¿no? Respuesta D. Sí, tiene una manifestación inversa de acuerdo a la edad. El enterocolitis necrotizante se puede manifestar en el prematuro entre la segunda, tercera, cuarta semana, ¿no? Cuanto más pequeñitos, a veces la manifestación es un poco más tardía. En cambio, en el recién nacido a término, su manifestación un poco precoz, generalmente se presenta en la primera semana. Eso no es algo patognomónico en la manifestación del prematuro o en el término, pero más o menos sea como una regla, ¿ya? Pero no puedes tener un prematuro cuya manifestación de enterocolitis hay en las semanas, si tiene todos los factores, si el paciente que está asfixiado, si tiene membrana hialina, tiene un ductus hemodinámicamente significativo, podría manifestarse. Si inicias en forma precoz la nutrición enteral, de repente con alimentación con incremento de la osmolaridad, sí, pues su manifestación puede ser muy precoz.
El vólvulo. El vólvulo puede tener manifestación inmediata, ¿ya? Ustedes se ubican cómo es el vólvulo, ¿no? ¿Ya? Pues generalmente hay una rotación intestinal en ese momento, cuya manifestación a veces principal es la hematoquesia, es el sangrado, así como el sangrado en la invaginación, en la intusepción, así, roja, rutilante, y es abundante. Y algunas veces se presenta con vómitos, no siempre hay vómitos y no siempre hay distensión abdominal. Entonces, ustedes tienen un paciente con sangrado, sospechen ustedes en vólvulo, si es un recién nacido. Puede ser a término o puede ser prematuro, ¿no? Entonces, una patología o hacer diagnóstico diferencial de hematoquesia, ¿no? Es también el vólvulo, ¿no? La invaginación intestinal no, es propia del lactante, ¿ya? Cuando hablemos de invaginación vamos a darnos cuenta de por qué no se presenta en neonato y por qué se presenta en el recién nacido. Vamos a ver los factores y qué condiciona la invaginación intestinal. La úlcera de divertículo Meckel también produce sangrado, pero muchas veces tiene manifestación en la etapa del lactante o en el preescolar, ¿ya? Muy poco en el recién nacido. Podría presentarse, pero el sangrado se da más por un problema inflamatorio. ¿Por qué se da el sangrado en el divertículo de Meckel? No es inmediato, pero ¿por qué se da después? ¿Qué encuentran ustedes en ese divertículo? La mucosa gástrica, ¿no? Acidez en esa parte, en ese segmento o en esa parte del intestino. Y eso produce úlcera. Y esa úlcera se manifiesta con sangrado, ¿no? Un niño de 5 días de edad nacido con 1200 gramos de peso muestra mal aspecto general, y acá rápidamente deterioro, ¿no? Muestra mal aspecto general con distensión abdominal. Retiene en el estómago las tomas administradas por sonda, que significa que a los 5 días ya está recibiendo nutrición enteral. Tiene algún vómito. En la radiografía simple hay distensión de asas intestinales o de asas abdominales y se ve aire en la pared del intestino, pero no en el peritoneo. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, mire, ese es un bebé de 1200, ¿no? Cuya manifestación la está haciendo a los 5 días, pero ya se presenta en mal estado general y que ha recibido en forma precoz nutrición enteral. Si le das todos los factores, la manifestación obviamente va a ser igual temprana. Si es un paciente asfixiado con hipoxemia permanente y le inicias nutrición parenteral o enteral, perdón, precozmente, entonces el riesgo está de hacer enterocolitis necrotizante. ¿Respuesta? No sé. Señale que afirmación de las siguientes relativa al meconio fetal normal es correcta. Contiene abundante E. coli, contiene escasos estafilococos, excepcionalmente tiene streptococos, puede contener próteos en casos de prematuridad, no contiene ningún germen. ¿Respuesta? ¿Todos? Entonces, el meconio está libre de gérmenes, ¿no? Entonces, estamos hablando de meconio fetal normal. Entonces, el que tenga ustedes un bebé con líquido meconial o que nazca con líquido meconial no significa infección, ¿ya? Entonces, el meconio es estéril. Entonces, no necesariamente se va a iniciar cobertura antibiótica a todo recién nacido que nace con líquido meconial. Entonces, ustedes observan al bebé, no inician cobertura antibiótica y si hay manifestación clínica de sepsis, inician, ¿no? Entonces, la respuesta es no contiene ningún germen. ¿Cuáles son los riesgos para enterocolitis necrotizante en un recién nacido prematuro o uno de bajo peso para la edad gestacional? Ductus arterioso, uso de indometacina, policitemia, aumento brusco y exagerado de la osmolaridad, todas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, hemos mencionado que para incrementar el riesgo de enterocolitis, el paciente debe ser prematuro, con membrana hialina. El paciente con membrana hialina tiene riesgo de ductus, ¿no? ¿Y el ductus qué hace? Disminuye
la perfusión a nivel intestinal, ¿no? Produce secuestro, te come gran parte del volumen cardíaco. Entonces disminuye por lo tanto la perfusión a nivel intestinal y se incrementa el riesgo de enterocolitis. ¿Qué hace la indometacina? Entonces te resuelve el problema del ductus, te cierra el ductus, pero te disminuye la perfusión a nivel intestinal. La policitemia, ¿por qué se produce? Por la hiperviscosidad. Entonces nunca se van a olvidar. El aumento brusco y exagerado de la osmolaridad, ya hemos mencionado, tú le das leche artificial e incrementas el riesgo de enterocolitis. Entonces la respuesta es todas. La neumatosis intestinal es patognomónica de enterocolitis. Yo creo que con eso enterocolitis no se van a olvidar nunca. ¿Cuál es la afirmación incorrecta en enterocolitis necrotizante? Se encuentra un hemocultivo positivo en el 70-80% de los casos de NEC. El organismo más común es Staphylococcus epidermidis, seguida de coli y Klebsiella. El rotavirus y el coronavirus se han asociado a NEC en varios centros. Las enterotoxinas producen NEC, la sepsis fúngica produce NEC. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? ¿Los hongos producen enterocolitis necrotizante? ¿Los virus producen enterocolitis necrotizante? Respuesta. El organismo más común es Staphylococcus epidermidis, seguida de coli y Klebsiella. La afirmación incorrecta. Entonces, los hongos sí pueden producir enterocolitis, así como los virus. No solo las bacterias, no es propia de la bacteria la enterocolitis necrotizante. Los hongos, ¿no? La cándida, que es más frecuente en el prematuro, puede producir enterocolitis necrotizante. Las infecciones virales también. Las enterotoxinas también son otra causa de enterocolitis necrotizante, ¿ya? Y los organismos más frecuentes, ¿cuáles son? ¿Quiénes producen infección en el recién nacido con mayor frecuencia? ¿Qué germen? El Staphylococcus epidermidis, porque está en la mano de ustedes, ¿no? También E. coli, Klebsiella, ¿no? ¿Y qué hemos mencionado sobre los cultivos? ¿Qué porcentaje de cultivos son positivos en enterocolitis necrotizante, como en la mayoría de las entidades infecciosas? Pocos, 20 a 30%. ¿Ya? No van a encontrar, o sea, no esperen tener enterocolitis necrotizante y en todos sus pacientes con NEC tener cultivos positivos y encontrar el germen o tipificar el germen. Es difícil. ¿En quiénes hay mayor riesgo de desarrollar NEC? Respuesta. Edad corregida de 31 a 33 semanas, algunos dicen 30 a 32, o 7 a 8 semanas de vida si nació en las 24 semanas. Grado de inmadurez más sustrato más bacterias intestinales más isquemia, ductus muy significativo no tratado, exsanguíneo transfusiones por ictericia o hiperbilirubinemia más realizadas, todas. Esa es la primera alternativa, es como que más o menos responde a la pregunta de la doctora, ¿no? Edad corregida de 31 a 33 semanas. Algunos dicen 30 a 32 semanas. O 7 a 8 semanas de vida si nació a las 24 semanas. O sea, es un bebé prematuro extremo a las 24 semanas que después de 7 a 8 semanas hace su NEC, ¿no? Grado de inmadurez asociado a sustrato, ¿no? O osmolaridad incrementada, más bacterias intestinales, más isquemia, ¿no? Entonces, la manifestación, los factores son variables o es multifactorial, ¿no? La manifestación o la causa de NEC. Ductus muy significativo también. Las exsanguinotransfusiones. El hecho de poner un catéter umbilical incrementa el riesgo de NEC. Por eso que nosotros evitamos en lo posible colocar los catéteres umbilicales. Hasta hace poco, todo prematuro, catéter umbilical. Menos de 1500 catéter umbilical. No todos, ¿no?
Lo que se hace ahora es colocar catéter umbilical de repente a un prematuro que tiene manifestación, ¿no?, respiratoria severa o que se encuentra con deterioro clínico. Pero si es un neonato que rápidamente va a salir sin ningún problema y que va a iniciar la nutrición enteral en pocos días, no hay necesidad de colocar catéter umbilical. El catéter umbilical incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante, sea prematuro o a término, ¿no? Y como complicación posterior, la cavernomatosis en el niño, ¿no?, por catéteres umbilicales. La respuesta es ¿no? Todos producen o incrementan el riesgo de enterocolitis necrotizante. Me llamo Dimas, nací casi de 34 semanas pero con un peso de 1290. ¿Qué significa? 34 semanas y peso de 1290. ¿Qué significa? 34 semanas y pesa 1290. ¿Es un prematuro adecuado para la edad gestacional? No, es un PEC. Entonces ya tienen doble riesgo, ¿no? Es un prematuro y es un PEC, ¿no? Uy, crecí mal, dice. Estuve muy despierto y vivaracho y con mucha hambre, ¿no? Es un viejo, ¿no? Está activo, despierto, pero es pequeñito. Nació con 1290. Y por ser obviamente de 34 semanas, ¿no? No tiene ningún problema para la succión y la deglución. Y es por eso que inicia la nutrición enteral. Entonces, ahora estoy muy grave con NEC. ¿Cuál cree usted que haya sido el problema, además del riesgo elevado que yo tenía al nacer? Como era tan maduro y hambriento y succionaba muy bien, al tercer día me dieron, ¿no?, de comer, ponen acá, ¿no?, biberón, que yo no quería, a libre demanda. O que, no, dice, lo que yo quería. Puede ser infección por estafilococo, un episodio de apnea que tuvo al segundo o tercer día de vida, un ductus hemodinámicamente significativo, todos. ¿Cuál creen que haya sido la causa de su NEC? ¿Por qué tuvo NEC ese bebé? ¿Por qué tuvo NEC Dimas? ¿Ustedes creen que a las 34 semanas un bebé presente episodios de apnea rápidamente? ¿Hasta las cuántas semanas o por qué se produce la apnea en el prematuro? La mayoría de las veces es por inmadurez del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la apnea puede ser primaria, ¿no?, o puede ser secundaria. Entonces, cuando hay inmadurez del sistema nervioso central, se produce apnea. Entonces, no hay quien estimule, ¿no?, la respiración. Y la respiración es básicamente, ¿no?, por un centro respiratorio. Entonces, si el centro respiratorio es inmaduro, va a haber apneas. Pero si tiene uno de 34 semanas y que está moviéndose, está despierto, vivaracho, ¿creen que tenga apnea? No. ¿Tenga un ductus hemodinámicamente significativo? Poco probable. Si está despierto, activo y vivaracho, poco probable. ¿Infección por estafilococo? Entonces, ¿qué pasó en ese niño? Que le dieron de comer antes, ¿no? Y se apresuraron o se entusiasmaron mucho y le dieron de comer. Y de repente demasiado incrementaron la osmolaridad y con riesgo de NEC.